En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo de Quincuagésima y en el Evangelio de hoy vemos cómo nuestro Señor les anuncia clara, abierta y explícitamente a los apóstoles lo que iba a acontecer con Él. Le anuncia su pasión y su muerte, sin tapujos. Y vemos que los apóstoles no entendieron nada, no entendían aquel lenguaje, eso les era desconocido, mejor dicho, les era imposible. ¿Y de dónde viene esta estrechez de entendimiento de los apóstoles ante esas palabras de nuestro Señor? ¿Por qué no entendían? Porque hay que tener presente que la mentalidad religiosa que imperaba oficialmente cuando se manifiesta el Salvador no concebía al Cristo, al Mesías, como un ser que iba como un cordero manso al patíbulo, a morir. Ellos tenían la imagen gloriosa del Cristo, Rey, todopoderoso, pero no tenían presente el otro aspecto también profético, y por eso se quedaron, por decir así, con la mitad de la profecía o con la profecía del Mesías glorioso que corresponde a la segunda venida, y no del Mesías anonadado, humillado y apto para morir por los pecados de los hombres, de la primera venida. O sea que desecharon, por así decirlo, la profecía de la primera venida y se quedaron con la segunda, la de la parucía. Y por eso les era inimaginable un Mesías que fuese a parar crucificado en el Calvario. De ahí viene la falta de intelecto, de conocimiento, por ese ambiente religioso, teológica y exegéticamente desviado, porque no tenían presente la integridad del mensaje de la profecía. Y ese fue el gran error del pueblo elegido a través de sus dirigentes, de los escribas, los fariseos, los saduceos, la élite religiosa, los teólogos, el sumo sacerdote, el gran Sanedrín. Y por eso los apóstoles no tenían esa disposición, dado al ambiente en el que estaban inmersos, y por eso ese lenguaje no lo comprendían, no lo entendían. Y por eso fue, dicho sea de paso, que Judas lo traiciona, porque Judas estaba convencido de Cristo Rey Todopoderoso, y él ambicioso ser quizás el primer ministro o el ministro de Economía, que quizás por eso nuestro Señor le encargó la bolsa de las limosnas. Y al ver que este buen hombre no venía como un gran emperador,
se decepcionó y lo traiciona, porque él también de algún modo se siente traicionado de este personaje que no corresponde, que no da la talla, y así vilmente lo traiciona. Ese fue el drama de Judas. ¿O por qué se creen que lo elige nuestro Señor? Lo elige porque era apto. No va a elegir a un inepto, pero tan apto era que se quedó con el Cristo glorioso y no aceptó el Cristo humillado, anonadado. Y por eso no le costó traicionarlo. Ese fue el gran drama. Y que puede ser nuestro gran drama también. Porque lo que le pasó a Judas nos puede estar pasando a muchos con otro ropaje, pero el mismo contenido. Y ahí lo digo de una vez, van involucrados todos los antiparusiacos y antimilenaristas que quieren el triunfo de la Iglesia, total o parcial, pero triunfo de la Iglesia en este mundo sin intervención divina de la parusía. Y así incluso se escudan y malinterpretan lo que dijo Nuestra Señora en Fátima: mi inmaculado corazón triunfará. Y como Boy Scouts siempre listos, triunfalistas, ponen toda su vocación en eso. Y el reconocer que ahí no está la vocación y que eso no es de Dios les es imposible, entonces más vale no haber sido ni siquiera sacerdote, ni religioso, ni lo que fuera. Y por eso ponen todo su empeño y afán. Por eso dejan el mundo y dejan dinero y familia. Pero en aras de ese triunfo, de ese reino que ellos, al igual que Judas, van a ser sus ministros o administradores. Y esa es la gran lucha. Y como decía el padre Castellani, no hay nada más judaizante que el pretender ese triunfo. En definitiva, que ese espíritu de pretender que la Iglesia triunfe bajo cualquier aspecto sin la intervención de Dios, cuando por las fuerzas de la historia esto termina en una catástrofe, en una agonía mortal, y el Salvador es Cristo Rey. El triunfo es en el momento de la parusía, no antes, y por intervención divina. Y por eso tanto los unos como los otros, los modernistas con su ecumenismo, el judaísmo, el comunismo con su idílico Edén democrático, procurado por la técnica y la ciencia, procurar el bien y la paz de los hombres sin dogmas que dividan en este paraíso terrenal, sin Cristo. O los clérigos que quieren el triunfo, la restauración. Ahí está Monseñor Felé, el gran gurú de la restauración, el hijo predilecto. Va a convertir a Roma, va a revertir esta apostasía. Y lo que pasa es que el lobo se lo tiene ya más tragado de lo que él mismo piensa. Vean qué tremendo que es. Así entonces, fueron los judíos
traicionados por sus ilusiones vanas. Y así seremos traicionados los católicos y tradicionalistas si no calibramos bien las cosas. Y esa es la pugna que hay. Y por eso no me voy a callar, porque la única posición católica y apostólica y romana es esa. No hay otra. Y pues bien, mis estimados hermanos, así entonces, los apóstoles no entienden nada. Uno de ellos lo traiciona. Y nuestro Señor se prepara para la inmolación, para ofrecer su vida humana al Dios Padre y a la Santísima Trinidad, en tributo y señorío del Dios Creador. Por eso se inmola, fundamentalmente, y aprovecha de esa inmolación para derramar también su sangre para redimirnos del pecado. Pero primero es la gloria de Dios, la Santísima Trinidad, que en su humanidad, el Verbo encarnado, ofrece como criatura ante Dios Padre. Y por eso tiene sentido inmolarse. Y por eso no escatimó con otras soluciones que hubieran sido válidas. Incluso el derramamiento de la sangre pudo ampliamente satisfacer cuando lo circuncidaron. Y sin circuncisión también. Él no tenía que pasar por la cruz, pero lo quiso como el colmo y el culmen del amor. Como hombre, a la Santísima Trinidad. Y por amor a Dios, amor por los hombres. Y así muere crucificado. Y así debemos de morir todos. En esa crucifixión mística, inmolados en la cruz del Calvario. Y eso es lo que no permite el hombre viejo, que nos inmolemos. La vida católica es una inmolación que culmina en la muerte del Calvario, real o mística. Poco importa, pero es una muerte con Cristo en el Calvario. Y el católico que no lo concibe así, no tiene la espiritualidad católica de la Iglesia, no conoce la mística, la convierte en una mástica, no conoce la moral, no conoce la virtud. Y por eso toda esta parodia de falsa virtud, de falsa moral y de oficialismo que nos conduce a la apostasía de las naciones, de los gentiles, con la cual la religión católica se está pudriendo por estar en connivencia, fornicando con los reyes de esta tierra. Y así tenemos a Roma convertida en sede del anticristo. Pues bien, mis estimados hermanos, así que nuestro Señor aquí hace su anuncio poco antes de ser inmolado. Y al entrar en Jericó, vemos el milagro que hace. A los dos ciegos, aunque hay otros evangelistas que dicen uno, pero como los ciegos siempre andaban de a dos, y quizás dijeron uno por decir el que era más vivaz,
el que no se quería callar cuando averiguó qué era lo que pasaba y lo reconoce como hijo de David, como el Mesías. Y por eso nuestro Señor lo manda a llamar. ¿Qué quieres que te haga? Que Dios me diga a mí qué quieres que haga. ¡Qué maravilla! Y así este ciego ya veía mucho más que todos los otros y todos nosotros juntos. Que vea, Señor, y le dice nuestro Señor que se haga como su fe pretende, quiere y ve. El famoso ciego Bartimeo, Ibn Timeo, Bartimeo, como dice la tradición. Y así vemos cómo la fe es el fundamento de la religión católica, en la divinidad de nuestro Señor, porque hay muchos judíos mesianistas que hablan del Mesías, que esperan al Mesías, que aceptan incluso las profecías del Nuevo Testamento, pero no reconocen que es Dios. Porque si reconocieran que es Dios, ya no serían judíos, serían católicos, apostólicos y romanos, con todas las deficiencias que sean, pero creerían en la divinidad de Cristo. Por eso nuestra fe está especificada por la creencia en nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Y Él es el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso nuestra religión es trinitaria. Sin la Trinidad no hay religión, ni iglesia católica, ni fe católica. Y ahí donde está Cristo, está el Padre, está el Espíritu Santo, por la circunmisión, es decir, esa mutua inmanencia, presencia y consubstancialidad de las personas divinas, que ahí donde está el uno, está el otro, están los tres. Por eso es un error dividir la teología en teocéntrica y cristocéntrica. Esas son estupideces de teólogos con neuronas marchitas. Porque al ser cristocéntrico, soy teocéntrico. No hay Cristo sin Dios. Y la única diferencia que hay entre esas personas es una relación de origen. Nada más. El Padre, que es el origen, la fuente de las otras dos personas. Y así entonces del Padre procede el Hijo, y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Y están en mutua y trascendental inmanencia consubstancial. Y esa es la fe católica. Todo lo demás es una derivación. Pero nuestra fe, mis estimados hermanos, no es como algunos sectores aún tradicionalistas y con buena voluntad, y teniendo a grandes doctores en otras materias, pero no propiamente filósofos o teólogos, conciben las cosas como son. Y por eso algunos, siguiendo a maestros conocidos, quizás no aquí, pero en otra parte sí,
se habla de una fe teándrica, como dice Carlos Di Sandro. Y es un error gravísimo. Es el error monofisista. Es el error que llevó a que la gran Siria monofisita fuera eclipsada por la herejía judeo-cristiana del mahometanismo, o mahometismo, o como se diga, el Islam, por concebir una realidad entitativa, divino-humana, teándrica. Y es una lástima que este doctor en letras, gran filólogo, pero hay que decirlo, no era ni filósofo ni teológico. A las cosas como son. Pero a partir de las letras, de la filología, de la semántica, al igual que el Verbo eterno en su concepto de verbo, palabra o logos eterno, concibe el mundo, pensaba gnósticamente, al igual que Dios, concebir la teología y la filosofía, y de ahí su gnosticismo, que se lo dije en la cara cuando lo vi por única, primera y última vez en Altagracia, cuando hablé con él, y que muy formalmente, no tuvo actitud soberbia ni prepotente, como dicen que era. Me asombró. Pero le dije, doctor, eso es gnosticismo. La semántica, él no la puede poner a la altura del logos, y de ahí de hacer derivar la teología y la filosofía. Y por si fuera poco, siempre hablando de esos conceptos teándricos, que yo lo vine a saber por mi profesor Boixados, que era amigo de él, y que cayó en el mismo error sin darse cuenta, y fue uno de los pioneros en Córdoba, en la tradición, pero pensaba que el alma era algo luminoso también, algo divino. Es que es tremendo. Entonces lo teándrico, Teo, Dios, andros, hombre, no hay una realidad, una sustancia, una esencia, una cosa, una res teándrica, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en la iglesia. Eso es un concepto monofisita, una sola naturaleza teándrica, es decir, una mixtura divino-humana. Y eso viene por concebir erróneamente, en contra de la herejía de Nestorio, que decía que había dos personas en Cristo. Estos, para contraatacarlo y queriendo defender la verdad, dicen no, hay una persona, no dos, e incluso una naturaleza teándrica, divino-humana. ¿Cómo esto no lo vio el doctor Di Sandro? Misterio. Porque si lo veo yo, que soy menos inteligente y sabio que él, ¿cómo diablos? Falta de teología, falta de filosofía, mucha filología, mucha semántica, mucho griego, mucho latín, pero eso no me da la comprensión teológica de las cosas
divinas y de Dios, de la sagrada teología. ¿Y qué es lo que hay de teándrico en nuestro Señor? Lo único que puede haber de teándrico es la operación, la acción teándrica, no la res, la cosa, la naturaleza, sustancia teándrica, sino el actuar, la operación. ¿Y cómo puede ser teándrico? Puede serlo de un modo propio o impropio, porque hay que saberlo. Nuestro Señor hay tres, por decirlo así, operaciones, unas completamente divinas, las que hace como verbo, unas completamente humanas, las que hace como hombre, comer, dormir y todo lo que hace uno como hombre. Y también las hay mixtas, las que hace con su naturaleza divina y su naturaleza humana, como un milagro, cuando puede con su palabra decir: tu fe te ha salvado. Se lo dice con la palabra humana, pero con la potencia divina, y ahí están actuando las dos naturalezas distintas, unidas en la persona, pero son dos naturalezas distintas, no están fusionadas. ¿Qué es lo que creen los monofisitas? Y lo que creen estos buenos hombres al hablar de teándrico sin mucho comprender ni estudiar, pero se dejan sugestionar por la palabra. Y lo digo porque esto me tocó a mí en carne propia, por eso lo sé. Porque si mi profesor de inglés, Alberto Boisados, pilar de la tradición de la fraternidad en Córdoba, me hablaba de teándrico, pero claro, uno tiene que hacerlo encajar dentro de la teología sana. Si no, vean lo que pasa. Y así Disandro habla de una fe teándrica y habla de una res, de una cosa, de una entidad. No hay tal. Teándrico solamente en orden a la acción, a la operación. Y como ya lo expliqué, quizás mal explicado o medio explicado, pero tampoco me puedo alargar. Y todo por querer combatir los monofisitas a Nestorio, que a su vez querían combatir al apolinarismo, y Apolinario quería combatir el arrianismo. Así que vemos cómo Arrio, que negaba la divinidad de nuestro Señor como judío que era, no puede ser engendrado, mejor dicho, porque tenía la concepción biológica, física de la generación humana y biológica aquí en la tierra, pero no tenía la concepción espiritual, que puede haber una generación eterna. Entonces negaba la divinidad. Viene Apolinar y le dice: no, Señor, es divino, tan divino que esa persona divina informa la humanidad y hace desaparecer el alma humana. Está tan compenetrado esa divinidad que toma la naturaleza humana y el verbo hace de alma, pero con la idea de contrarrestar a Ario,
Viene Nestorio y dice, no señor, es verdadero hombre, con alma y persona. Ay Dios, y persona humana también. Verdadero hombre, pero no con persona humana, porque la persona es divina. Y por eso pone dos personas. Y hace a la Virgen madre de la persona humana, pero no de la divina. Y por eso la necesidad de definir en Nicea el Teutocos, madre de Dios, pero no madre de la divinidad. Porque por muy piadoso que parezca, eso es una herejía. Es madre de Dios, y de Dios atribuido a la persona del Verbo encarnado en su seno virginal, pero no madre de la divinidad. Así es la teología. Para eso sirve la filosofía, y así todo no lo entendemos ni lo tenemos tan claro. Pero por lo menos no decimos tonterías, estupideces ni herejías. Y para negar entonces esa doble personalidad de Nestorio, vienen los monofisitas. Toda la Siria, por decirlo así, y dicen, no, hay una sola naturaleza divino-humana, teándrica. Y pasamos de una herejía en otra. Y después de esta herejía monofisista, sale como una hija el monotelismo, negando que haya dos voluntades, una divina y una humana, sino solamente una voluntad teándrica, divino-humana. Es una forma particular del monofisismo. ¿A raíz de qué? De que Heraclio, el emperador, quería acabar con la herejía. Y Sergio, que era el obispo de Constantinopla, más palaciego y cortesano que teólogo, quiere llegar a una conciliación. Y la conciliación a la que llega es a esa de decir, bueno, no discutamos en nuestro Señor si hay una o dos naturalezas, convengamos que hay una voluntad divina, humana, teándrica, y se acabó el problema. Y otra herejía más, y nuestro Señor, Papá Dios, cansado de tanta herejía una contra otra, decide que esto se acabe sumergiéndolos en el Islam como castigo por tanta estupidez, herejía, impiedad y porfía por no seguir los cánones de la Iglesia. Y eso nos puede pasar hoy. Y le pasa a Disán. Yo no sé si él formalmente se daba cuenta, yo creo que no, era de buena voluntad, pero poca teología. Poca teología. Y como no era tomista, ahí vino su desliz. Pobre hombre, y más pobre los que lo siguen, que con mucho gusto les aclararía el problema en los términos teológicos tomistas, sin polémicas ni discusiones, la verdad como es. Y así este buen hombre cae en esa concepción monofisita, teándrica,
y habla de fe teándrica. Y no solamente él cae en el error gnóstico, sino otro gran filósofo argentino cordobés, Nimio de Anquín, que al final de su vida termina en el gnosticismo hegeliano, como lo dice el profesor Rubén Calderón Buchet. Gracias a Dios que lo dice él. Yo no lo sé porque él lo dijo, sino que lo cito porque como él tiene imagen, para que vean los que saben que no invento nada. Por no ser tomista, por no aceptar la filosofía y gran síntesis metafísica de Santo Tomás y quedarse con Aristóteles y los griegos, al cabo de su vida termina cayendo en la seducción del gnosticismo hegeliano. Y ya vemos cómo el gnosticismo polula por doquier. Pues bien, mis estimados hermanos, por eso la importancia de la fe. Y vemos que la epístola nos habla de la caridad. Y cómo así tenemos fe y caridad. Y la mayor es la caridad. Porque en el cielo no habrá ni fe ni esperanza. Porque no hay fe cuando se ve cara a cara, ni se espera nada cuando se posee. Pero la caridad sí. Pero cuidado, si es la virtud más excelsa, la única que perdurará in eternum, no hagamos como los modernistas y los tontos tradicionalistas, que a veces quieren poner la caridad por encima de todo, quitándole el fundamento de la verdad. Porque no hay caridad sin la verdad. Si la caridad es el Espíritu Santo que lo representa consubstancialmente como la tercera persona, no olvidemos que procede del Padre y del Verbo. Y el Verbo es la sabiduría, la inteligencia del Padre. Y de esa inteligencia del Padre, con el Padre mismo, procede la caridad, el Espíritu Santo. Y hay entonces una diferencia de origen que hay que tener en cuenta. Pero si se la quito, destruyo la Trinidad y destruyo la caridad. Y eso es lo que hacen los modernistas y de todos aquellos que hablan de caridad sin verdad. Por eso la caridad se complace en la verdad, como lo dice la epístola de hoy. Pues bien, mis estimados hermanos, tengamos estas cosas presentes para que nos enriquezca la fe, la esperanza y la caridad, y adoremos a Dios en espíritu y en verdad, y así valoremos nuestra sacrosanta religión y la sepamos defender. Que la Santísima Virgen María nos ayude a comprender, a ver estas cosas, que las debemos de meditar. Por eso la meditación no es bla, 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 bla. Es esa compenetración en los misterios divinos de Dios, de la Iglesia. Pidámosle a Dios esa gracia y que podamos así ser hombres de oración de verdad en la caridad.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.